Bueno, muy bien, muy buenas tardes a todos nuestros amigos, nuestros hermanos. ¿Cómo están? Que el Eterno me los bendiga grandemente. Shabbat Shalom para todos ustedes. Estamos aquí desde la hermosa ciudad de Rosario, saliendo para toda nuestra República Argentina y de todos los lugares donde el Eterno nos permita llegar. Desde aquí les saludamos. Estamos en las últimas... Bien, me olvidé de cambiar la cuenta, pero no importa, ahora lo vamos a compartir desde acá. Estamos transmitiendo desde la cuenta de mi esposa y ahora lo vamos a cambiar desde aquí también. Mientras les saludamos a ustedes, dándole gracias al Rey, que en su gran amor y piedad nos permite volver a encontrarnos después de ayer nos tomamos, no voy a decir un franco porque estaría mal, sino un descanso. El cuerpo nos pasó factura y a veces hay que saber escuchar a tiempo también, pero bueno, estamos bien, estamos muy bien. Para todos aquellos que se han preocupado, damos muchas gracias. Acá, estamos de pie de nuevo, gracias al Eterno en su gran amor y piedad. Estamos fuertes, ya hemos descansado lo que necesitábamos descansar también y hemos recuperado un poco de energías. Mientras hago esto, rápidamente, que lo quiero poder compartir para todos aquellos que nos están esperando a través de mi cuenta de Facebook en Rodrigo Peralta. Rodríguez, acá. Me parece que va a ser más rápido desde acá. Saludo grande al Rode Sergio. Que el Eterno me lo bendiga grandemente. Hoy estuvimos viéndolo allí, que estaba haciendo algunas pruebitas. Espero que le haya podido, el comentario que le hice fue para que pueda él, si corregía el sonido o no. Espero que a la tarde, cuando nosotros lo veamos a él, eso esté solucionado. Hay mucha gente que está esperando también sus enseñanzas. Shabbat Shalom para ustedes, que el Eterno me los bendiga. Vámonos para la escritura. Ahí, en este Shabbat culminamos con la Parashat Korach, que se encuentra en el libro de Bemidbar, capítulo 16, versículo 1, la Parashat de Coré y la Parashat de los rebeldes, la Parashat de aquellos que se levantaron contra Moshe y contra Aarón. En un principio, en un principio vamos a decir que se levantaron, se pusieron rebeldes contra la autoridad que estaba allí. Ahora vamos a escudriñar un poco la escritura y vamos a ver que no era tan así. 16.1 del libro de Números, hacia allí vamos. Estamos en la Parashat, si yo no me equivoco, número 38. Pero no, ahí haga de cuenta que no dije nada porque no recuerdo bien. Creo que es la número 38. Libro de Números, 16.1, así dice la escritura. Vamos a comenzar a leer. Dice, Korach, hijo de Itzar, hijo de Kehat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Reubén, tomaron gente y se levantaron contra Moshe con 250 varones de los hijos de Israel, Nesiim, los levantados, príncipes, dice aquí, de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Hasta allí hemos leído hasta el versículo 2. Coré, la Parashat de Coré, justamente la escritura nos enseña algunas cositas importantes. Y antes de meternos en ella, hacemos un breve resumen, oramos y comenzamos a desarrollar la Parashá con la ayuda de nuestro Rey. El capítulo 16 vamos a encontrar toda la secuencia de la rebelión de Coré con los suyos. No solamente con estos 250, luego vamos a ver que al día siguiente de lo que va a suceder allí, al día siguiente la rebelión continuaba. Y allí ya no fueron solamente 250, allí muchísima más gente se levantó, otra vez se rebeló contra la autoridad puesta por el Eterno, 14.700 personas. Impresionante, mis hermanos. En el capítulo 17 vemos la vara de Aarón florecer. Todo el capítulo 17 nos cuenta esa historia. El capítulo 18, el sostenimiento de los sacerdotes y los levitas y todos aquellos beneficios que el Eterno les había
dado para ellos. Recuerden que los levitas no tenían heredad, no tenían adjudicadas tierras para su tribu. Entonces el Eterno vuelve a recordarle todo lo que eran para ellos, no porque se hayan olvidado, sino más bien que después de todo el levantamiento y la rebelión que habían tenido, el Eterno vuelve a reafirmar que ellos eran los elegidos, que ellos eran los levantados, que ellos eran los que tenían ese poder y autoridad delegado por el Eterno para todo su linaje y toda su familia. Básicamente son esos tres grandes puntos que hoy tenemos para ver. La vara de Aarón es algo muy lindo. Recuerde que después la vara de Aarón va a terminar dentro del arca del pacto, dentro del Aarón HaKodesh. La vara de Aarón, hoy no nos vamos a detener allí, pero la vara de Aarón le voy a tirar ahí como un regalo, tal vez. No lo vamos a desarrollar hoy, lo vamos a desarrollar más adelante. Dentro del arca del pacto, recuerde, estaban las tablas de la ley. Dentro del arca del pacto estaba el maná, y dentro del arca del pacto ahora también va a estar la vara de Aarón. La vara de Aarón. Tablas del pacto, maná, y resulta ser que también ahora la vara de Aarón. Las tablas de la ley es, por así decirlo, la vida misma del ser humano. En cuanto a todo lo que allí está escrito, es todo lo que necesitamos nosotros saber. El Eterno nos dejó su legado, su palabra, su poder impregnado en esas tablas para que nosotros recordemos sus mandamientos. El maná es el sustento que el Eterno nos ha dado mientras estábamos en el desierto. Es entender que todo es para nuestro bien, es entender que todo lo que necesitamos antes que abracemos nuestra boca, el Eterno lo va a proveer. Él es nuestro sustento, el Eterno es nuestro sustento y es el cuerpo. Escuche bien esto. El maná en aquel tiempo fue el cuerpo físico que se vio y que necesitaba el ser humano para alimentarse, para comer y ser sostenido. Mashiach, en el capítulo 6 del libro de Juan, usted se lo dejo como regalo, usted lo puede leer. Mashiach viene a decir, no, este no es el pan como que aquel que comieron nuestros padres en el desierto y murieron y perecieron. Este pan es el pan de vida. Todo aquel que come de este pan no tendrá hambre ni sed jamás. Este es el pan que descendió del cielo para darnos vida y vida eterna. Y la vara de Aarón, ¿qué es la vara de Aarón? La vara de Aarón es nada más y nada menos que aquello que reverdeció, aquello que floreció. La vara de Aarón representa la resurrección. La vara de Aarón va a representar la resurrección. Y se lo voy a dejar ahí con 3 puntos suspensivos porque en algún momento lo vamos a retomar y vamos a desarrollar este concepto. Así como brevemente desarrollamos el del maná, también vamos a hacerlo más adelante con la vara de Aarón. Pero nos vamos a situar en el capítulo 16. Allí, tratar de desmenuzar muchas cositas lindas que tiene la rebelión de Coré para enseñanzas para nuestras vidas, como la Escritura dice. La Escritura nos enseña y declara que todo aquello que fue escrito con anterioridad para nuestra enseñanza ha sido escrito no para que quede ahí en vano, no para que quede ahí en la nada, no para que nosotros lo veamos a lo lejos y decir esto pasó hace 3000 años atrás, ahora eso no tiene sentido. No, esto tiene sentido hoy, en este momento y ahora. Y lo vamos a tratar de aplicar para nuestras vidas como enseñanzas también. Vamos a darle gracias al Rey y vamos a comenzar a desarrollar esta hermosa parashá. Saludamos a todos nuestros amigos, todos los seguidores del canal de Casa de Muná, de Rodrigo Peralta. También en YouTube los invitamos a que puedan suscribirse para seguir todas y cada una de estas hermosas enseñanzas que el Eterno nos permite compartir con todos ustedes. Bendito Rey de Israel, te damos muchas gracias en esta preciosa tarde, Señor, en la cual vamos a culminar este día de Shabbat, que tú has separado, mi Rey, de los otros 6 días de la semana. Padre, te damos gracias que en tu gran amor y piedad nos encuentras aquí para compartir tu hermosa palabra, tu Torá de vida, mi Rey, aquella que tiene todas las enseñanzas y respuestas a cualquier pregunta que el ser humano pueda tener, Señor, para con su vida. Aquí tú nos dejaste el libro de la vida mismo, mi Rey.
tu palabra, mi Rey. Gracias por entregarnos, gracias por habernos elegido, por habernos escogido y darnos tu preciosa palabra. Saca pan de ella, mi Rey, aliméntanos, mi Señor. Te necesitamos, papá. Confesamos con nuestra boca que necesitamos oír tu voz a través de tu bendita palabra. Por los méritos de Yeshua HaMashiach, te damos muchas gracias, Señor mío. Y atamos y amarramos al hombre fuerte de este barrio, a todo aquello que se quiera levantar, todo espíritu inmundo ahora es sometido bajo el nombre que es sobre todo nombre, mi Señor. Lo atamos por el norte, el sur, el oriente y el occidente. Toda hueste de maldad, toda potestad del aire, mi Rey, la atamos, la encadenamos, la sujetamos en el nombre poderoso de Yeshua y la arrojamos a lo profundo de los abismos, Padre, y que tu hermoso, precioso, poderoso Ruach HaKodesh, el Espíritu de santidad, venga sobre nuestras vidas con fuerza, con poder. Tome el dominio, Señor mío, y nos alimente, nos llene, que te necesitamos, papá. Te damos gracias. Amén. Amén. Bendito Rey. Damos gracias a nuestros amigos, aquellos que van compartiendo también, hermano Edgardo, y todos aquellos que se van sumando. Vamos a leer nuevamente para entrar. Coré es una cosa, Koraj es su nombre en hebreo, hijo de Xar, hijo de Kehat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Reubén, tomaron gente y se levantaron contra Moshe con 250 varones de los hijos de Israel. Perfecto, hasta ahí vamos a leer. Y nos vamos a saltear rápido un poquito hasta el capítulo 26 de Números. Usted acompáñeme, capítulo 26 de Números, versículo 8, 26:8, vamos a encontrar que allí dice los hijos de Palú, los hijos de Palú. Bien, es un nombre que cuando hacemos la equivalencia con el 16, vamos a encontrar que allí en el 16 dice On, hijo de Pelet, y de los hijos de Reubén, y en el 26 no sale Pelet, sino sale el nombre Palú. Reina Valera va a decir Falú, ahí va Palú, y comienza a nombrar a Eliab, ¿sí? En el verso 8, y de allí de los hijos de Eliab nacen Nemuel, Datán y Abiram, los famosos Datán y Abiram, los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Koraj cuando se rebelaron. Los vuelve a mencionar aquí y hay que hacer la equivalencia con ese nombre donde aparece Pelet. Sabemos ahora también que es Palú, ¿ok? Atienda a eso. Esos pequeños grandes detalles que tiene la Torá, que nosotros necesitamos aprenderlo, para que después cuando venga alguien con cositas medias raras, sepamos responder ahí. Resulta ser que en el verso 3 dice, se juntaron contra Moshe, contra Aarón, y le dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, toda la asamblea, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Adonai. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Adonai? ¿Por qué se levantan ustedes? Ahí donde aparece la congregación, aparece la palabra Kahal, la palabra iglesia, ¿ok? Así que lo que se están levantando aquí es contra la iglesia del Señor. Todavía tenemos un grupo de hermanos que ya esperemos que pronto puedan comenzar a rever algunas enseñanzas que tienen. Hasta ayer lo vi, antes de ayer en sus publicaciones dicen, bueno, la iglesia es un concepto cristiano y la iglesia no tiene nada que ver, y la iglesia es lo más precioso que tiene la Torá. La congregación de Adonai, la iglesia, la Kahal de Adonai, mis hermanos. No sé por qué tratan de diferenciar algunos conceptos erróneamente. Y no los enseñen hasta que no los aprendan. Kahal es igual a iglesia, la iglesia del Señor. La Septuaginta traduce la palabra Kahal en el Nuevo Testamento, en el Tanaj, y de ahí fue tomada la palabra eclesia, iglesia. Lo que hoy se conoce como iglesia es el sinónimo de Kahal. Pero anteriormente aquí sale la palabra Edá, que es la asamblea. Toda la asamblea, todos son Kedoshim, todos son santos. Y en medio de ellos está Adonai. Eso a mí me encanta. ¿Sabe por qué? Porque lo que está diciendo Koraj aquí es una gran verdad. Es una verdad.
A Coraj nosotros lo tenemos como un rebelde, lo tenemos como un loco. ¿Cómo puede ser que se levantó contra Moshe, que se levantó contra Aarón? Pero mire este hombre, que no era tan loco. ¿Sabe por qué? Porque este hombre se levanta con verdades. Verdades, mis hermanos. Lo que está diciendo Coraj es verdad, todos ellos son santos. Los santificó el Señor, no los santificó ni Moshe, ni Aarón, ni nadie, los santificó directamente Dios. Todos ellos son Kedoshim. Nosotros somos Kedoshim. ¿Quién los puso a ustedes mejor que nosotros? Esa es la pregunta que va a venir después. Pero la primera aseveración, la primera afirmación que hace Coraj es decir, todos ellos son santos, Kedoshim. Eso es absolutamente verdad y real. Segunda afirmación, Coraj dice, y en medio de ellos está Hashem. Otra verdad, porque ¿qué significa en medio de ellos está Hashem? El Eterno había dicho en el 25 de Éxodo, capítulo 25, verso 8, y ustedes me harán un templo, un Mishkan, que yo quiero habitar en medio de ustedes. Y el Mishkan ya está levantado, erigido, ya está en medio de la congregación, o sea que Hashem estaba habitando allí tal como él había pedido. Por lo tanto, la segunda afirmación que hace Coraj también es real. En medio de nosotros está Hashem. Todos ellos son Kedoshim y en medio de nosotros está Hashem. Excelente, Coraj, todo eso que estás diciendo es verdad. La pregunta es, ¿cuándo una verdad o un reclamo que al parecer es válido se convierte en una excusa que lleva subyacentemente o por debajo de la mesa, vamos a decirlo más en criollo, lleva otras intenciones? Cuando un reclamo válido en realidad nosotros vemos que tiene otra intención. Aun cuando el reclamo sea verdadero, por ejemplo, todos ellos son santos, en medio de nosotros está Hashem. Eso es un reclamo verdadero, pero el reclamo se distorsiona en pos de un interés ulterior. Eso se convierte en lo que llamamos manipulación. Oiga bien esta palabra, que es una palabra bien conocida para la psicología. Se está usando mucho en estos tiempos también. La manipulación de los gobiernos, la manipulación en los matrimonios, la manipulación en todo ámbito. Mire lo que está haciendo Coraj aquí. La manipulación es tramposa, la manipulación es mezquina, la manipulación es egoísta y la manipulación conlleva el concepto de aquellos que han perdido el temor al Eterno. Vamos a hablar de la manipulación dentro de las comunidades, de las congregaciones, dentro de los creyentes mismos. La manipulación es egoísta, la manipulación es mezquina, la manipulación es tramposa y la manipulación lo que nos muestra a nosotros es aquella persona que le perdió el temor al Eterno. Porque aunque su reclamo parezca ser válido, por detrás nos está enseñando que hay otro interés de por medio. La manipulación nos muestra aquellos seres que terminan siendo malintencionados, porque su interés no es el que están revelando. El interés no está siendo revelado. Coraj no está revelando el por qué está diciendo estas verdades, pero sí sabemos que se viene a quejar contra Moshe. Desde que existe mentira, omisión o deformación de la verdad, mentira, omisión o deformación de una verdad, escuche bien estos tres pasos, se está en presencia de tentativa de manipulación. Una persona que dice verdades, pero que por atrás hay otro interés, o sea, está deformando la verdad, esa es una persona manipuladora. Es una persona manipuladora, no es una persona honesta, es una persona malintencionada. El manipulador típico suele tener una estructura psicológica perversa, de tipo psicópata. Puede aparecer como simpático o no, incluso muchas veces como víctima y no como victimario, que es.
Muchas veces la persona que se hace la víctima lo hace para manipular al otro, para poder conseguir ese objetivo, ese interés que había de por medio. ¿Cómo hizo Coraj para juntar tanta gente en tan poco tiempo? ¿Cómo hizo Coraj? Porque nosotros vemos aquí rápidamente, dice que Coraj se presentó con 250 de los levantados de los hijos de Israel. 250. Pero también vemos después que hay 14.700 que fueron a reclamar por qué Moisés y Aarón no hicieron nada para que ellos no se mueran. Por lo tanto, tenemos casi 15.000 personas que tenían el mismo pensamiento que Coraj, que se habían levantado y que se habían dejado manipular por esta persona, por sus intereses, que eran mezquinos, que eran no solo mezquinos, que eran egoístas y que eran tramposos también. Estos tres pasos eran claritos. ¿Cómo puede ser que 15.000 personas, levantados de los hijos de Israel, entre la tribu de Kehat, de la familia de Kehat, de la tribu de Leví, y además de los hijos de Reubén, se dejaron engañar por este hombre? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser si todos ellos eran Kedoshim, si todos ellos habían sido santificados? ¿Cómo puede ser que el Eterno habitaba en medio de ellos y ellos se dejaron llevar y se dejaron manipular? ¿Cómo puede ser que ha pasado esto en medio de nuestro pueblo y nadie pudo advertirlo? Recordemos que es la misma metodología que va a usar más adelante, nada más y nada menos que ¿quién? ¿Quién usó la misma metodología diciendo verdades? Utilizando inclusive hasta versículos bíblicos en pos de sus propios intereses mezquinos, en pos de sus propios intereses tramposos. Cuando llegamos al libro de Mateo capítulo 4, ahí vamos a encontrar de quién estábamos hablando. ¿Quién operaba con esas características? Decir verdades en pos de satisfacer otros intereses que él tenía oculto. ¿Quién era el que quería ocupar el lugar, el trono? ¿Quién era el que dijo, si postrado me adorares, todos estos reinos te daré? Y citaba versículos de la Escritura. ¿Quién operaba con la misma metodología que aquí estamos viendo a Coraj? ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás mismo. Satanás mismo es quien nada más y nada menos operaba de esta forma. Cuando tentó a Mashiach, no se le presentó diciendo pavadas ni mentiras, se le presentó bien enfrente diciéndole verdades. Su palabra es verdad, pero cuando uno manipula, cuando uno tergiversa, cuando uno omite, cuando uno deforma la Escritura, entonces hay otros intereses que están ahí de por medio. Esos intereses de por medio, el Eterno tarde o temprano los saca a la luz. El Eterno no permite que eso suceda en su pueblo. A nosotros nos puede parecer que tarde, que tal o cual, miren, salió a la luz. Lo importante es que salió a la luz. Lo importante es que nada que surge de las tinieblas va a quedar oculto. El Eterno tarde o temprano lo sacará a la luz. Para nosotros puede parecer tarde, pues está mal dicho eso, tarde o temprano. A nosotros nos puede parecer tarde, pero el Eterno nunca es tarde. El Eterno siempre llega a tiempo. Resulta que cuando va sucediendo esto, aquí vemos a Moisés y vemos a Aarón. Vamos a ver el versículo 4. Dice que cuando Moisés oyó esto, se postró sobre su rostro, se tiró sobre su rostro y le habló a Coraj y a todo su séquito y le dijo: mañana mostrará Adonai quién es suyo. Mañana mostrará Adonai quién es suyo y quién es santo. Y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará para sí. ¿Sabe que ese versículo 4 y 5, cuando nosotros los vamos leyendo, tiene algunas cosas muy interesantes? Muchos de los comentaristas acerca de este verso, cuando Moshe, primero que se tira sobre su rostro no pudiendo creer lo que estaba escuchando, tal reclamo, tal acusación contra él, y le dice: vení mañana,
Ese vení mañana tiene dos acepciones. La primera acepción que puede ser es que ellos estaban borrachos, de la misma manera que estuvo borracho una vez Nadab y Abihú y ofrecieron fuego extraño. La segunda acepción es nada más y nada menos que perdón que se escuchan ahí unos ruidos medio raros, pero ya vamos a pobres. La segunda acepción que nosotros vemos en el versículo 5 es nada más y nada menos que diciéndole, vuelve mañana, para que ellos tuvieran tiempo para poder arrepentirse de lo que estaban haciendo, para que ellos tuvieran tiempo de la queja, de dejar la queja de lado, dejar el reclamo de lado, tomar conciencia de contra quién se estaban levantando realmente, porque aquí ellos no se estaban levantando ni contra Moisés ni contra Aarón. El mismo Moshe les hace saber a ellos y le dice, ¿quién es Aarón para que contra él murmuren? ¿Quién lo puso ahí? Aarón. Y cuando leemos el verso 5, esa particularidad a la cual yo me quiero centrar un ratito nada más, dice, ¿y quién es el santo? Miren cómo se le llamaba al sumo sacerdote en aquella época. Akadosh. Akadosh. Un poquito hemos hablado también en la Parashá Koraj del año pasado acerca de esto. Cuando la palabra Kadosh justamente tiene el artículo por delante y está señalando a una persona en particular. Esa persona en particular, en este contexto, está hablando acerca del sumo sacerdote. Pero ¿qué era el sumo? Por eso Moisés le dice, ¿qué es Aarón? ¿Qué es el sumo sacerdote? ¿Acaso Moisés lo habrá dicho porque era poca cosa? ¿Acaso Moisés lo habrá tenido en poco a Aarón, que era el sumo sacerdote? No. Lo que Moisés está diciendo, ¿quién es el que eligió a Aarón? ¿Quién es el que eligió a Aarón? ¿Qué es Aarón? Aarón en sí mismo, Aarón no es nada. Aarón es mi hermano de sangre, pero más que eso no. La investidura, la cual hoy está representando a Aarón, de ser sumo sacerdote, es la autoridad delegada de Dios mismo. Usted no se está levantando contra Aarón, usted se está levantando contra aquel que le dio el cargo y el peso a Aarón. Usted se está levantando contra Dios mismo. Eso es lo que está tratando Moisés de hacerle entender. Mañana Dios dirá quién es el santo, el Kadosh. ¿Quién de ustedes? El sumo sacerdote era llamado a Kadosh. Interesante esa expresión, porque no es, hoy nosotros decimos, por ejemplo, Akadosh Barujú, Akadosh Barujú, Eino Milvado, Akadosh Barujú, y constantemente, ¿qué es Akadosh Barujú? El santo y bendito Él. No hay otro como Él, el santo y bendito Él, no hay otro como Él. El santo y bendito, todo el tiempo lo decimos, está en nuestro lenguaje ya más cotidiano, bíblicamente hablando, Akadosh Barujú. Y resulta que Akadosh aquí se le decía al sumo sacerdote de aquellos tiempos, pero no porque Aarón fuera algo en sí mismo, sino por aquel que lo había levantado a Aarón. El sumo sacerdote era la autoridad máxima de aquellos tiempos. El sumo sacerdote era aquel que podía solamente entrar una vez al año a hacer reconciliación por todo el pueblo. El sumo sacerdote era la autoridad máxima en aquel tiempo y para aquel momento. Porque Baruch Hashem, que el libro de los Hebreos nos viene a enseñar que el sacerdocio levítico por el cual Koraj está peleando aquí, ser la autoridad máxima, ser la eminencia, fue algo absolutamente pasajero a lo largo del tiempo. El sumo sacerdocio, según el orden levítico, fue algo pasajero, hasta que llegase verdaderamente aquel que era sumo sacerdote, según un orden superior, que era el orden según Malquitzedek, que no tiene linaje, que no tiene principio y que no tiene final. Hay un sumo sacerdote sobre toda la casa, mis hermanos, que es mayor que Aarón y el sacerdocio levítico, porque hay uno mayor que el templo mismo, que se llama Yeshua HaMashiach, quien es nuestro gran
sumo sacerdote hasta el día de hoy, por siempre y para siempre. Aquel que no tiene principio ni final. Aquel quien ha venido no a reemplazar el sacerdocio levítico. De hecho, hoy en día no hay sacerdocio levítico. No vino a reemplazarlo. Él vino a poner el que verdaderamente el Eterno había diseñado desde un principio. Cuando usted se pone a escudriñar la Escritura, ¿cuándo nace y cuándo surge el sacerdocio levítico? ¿Cuándo? Si las 12 tribus, la Escritura nos dice que eran Goy Kadosh, todos iban a ser sacerdotes, todo 19:6 de Éxodo, agárrelo por favor, vea, la Escritura dice que las 12 tribus iban a ser sacerdotes, las 12 tribus, no una sola tribu. ¿Qué pasó en el medio? El Eterno tuvo que hacer un paréntesis en la historia y poner así el sacerdocio levítico. ¿Por qué? Porque había resultado el pecado del becerro de oro. Y los únicos que se habían levantado en favor de Hashem, de las 12 tribus, fue la tribu de Leví. A causa de eso el Eterno les otorgó un sacerdocio temporal. Temporal. Hasta que se vuelva todas las cosas a volver a poner en orden. Y el sumo sacerdote sobre toda la casa es Yeshua HaMashiach, el verdadero, no Aarón. El Akadosh verdadero es Yeshua HaMashiach, hasta el santo día de hoy. Pero en ese momento ya vemos que se le decía Akadosh al sumo sacerdote. En aquel tiempo era Aarón, y eso hay que decirlo también. Me encanta la expresión que es Aarón para que contra él murmuren ustedes, que aparece en el 16:11, porque es la misma expresión de Pablo. Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 4, primera carta a los Corintios, dice Pablo, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro dice, yo soy de Apolos, no son carnales, no están mostrando ser poco espirituales. ¿Qué pues es Pablo? Mire lo que dice Pablo. ¿Qué es Pablo y qué es Apolos? ¿Qué somos nosotros? Y antes que alguien le responda y para que nadie responda a cualquier cosa, Pablo entonces dice, hey, miren, servidores. ¿Qué es Pablo y qué es Apolo? Servidores, por medio de los cuales ustedes han creído. Y eso según a lo que cada uno concedió el Señor. Servidores, eso es lo que somos nosotros hasta el día de hoy. Eso es lo que era Aarón, eso es lo que era Moisés. ¿Por qué murmurar contra un servidor del Eterno? Porque estamos para servir, mis hermanos. No estamos aquí para levantarnos por encima de otro. No estamos aquí para tener la mentalidad que tenía Koraj o Coré. A ver quién es el mayor, a ver quién es el que va a tener mayor eminencia, a ver quién es el que va a tener mayor cargo, a ver y competir los unos con los otros y no respetar lo que el Eterno ha puesto. No estamos para eso, estamos para servir, estamos para edificarnos mutuamente, estamos para respetar lo que el Eterno así ha dispuesto Él. El 16:26, en Números, en toda esta historia, quiero quedarme con ese texto porque dice, y él habló, entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán y a los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquen ninguna cosa suya para que no perezcan en todos sus pecados. Eso es interesante porque a Datán y a Abirán también se les dio la oportunidad de retractarse, de rectificarse. Moisés fue a hablar específicamente, mejor dicho, Moisés los mandó a llamar y ellos dijeron, no iremos. Ya está dada todo lo que vamos a hacer ya está dado. No vamos a ir, lo que nosotros estamos haciendo es lo que está correcto. Y eso es justamente desestimar las oportunidades que el Padre nos va dando, las oportunidades para rectificarnos. Cuando uno no acepta un consejo, cuando uno lo desestima, cuando uno pone por encima sus sentimientos, cuando uno pone por encima sus razonamientos y emociones y no deja actuar a la palabra, es
la misma metodología que utilizó Datán y Abirán cuando Moisés los manda a llamar y ellos le dicen, no vamos a ir, no necesitamos de tu consejo, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y entonces el Eterno mismo le manda a decir, no se junten con estos, apártenlos porque algo va a suceder en este momento. Aún no toquen nada de lo que ellos tengan, ninguna de sus cosas, no toquen ninguna de sus pertenencias. Aléjense de estos hombres. Y cuando vamos a Deuteronomio capítulo 7, verso 26, hasta allí los voy a llevar. Deuteronomio 7, 26, libro de Devarim, capítulo 7, verso 26, dice, no metas en tu casa nada que sea abominable. Todo eso debe ser destruido. Recházalo y detéstalo por completo para que no seas destruido tú también. Por eso es que el Eterno le advierte a la gente, no toquen nada de aquello que van a dejar Datán, Abiram, Coraj y los suyos. No pueden tocar nada de todo eso. Las tiendas le iban a quedar, los tesoros le iban a quedar, y más adelante nos vamos a dar cuenta que además esta gente estaba manejando un dinerillo por abajo de la mesa que no se sabe bien de dónde vino. Entonces, el Eterno ya les advierte y le dice, cuidado, no toquen nada de lo que ellos tienen. Aun si ustedes no saben que ellos tienen, no lo toquen. No se junten, apártense de ellos. A veces nosotros queremos ser más buenos que Dios. ¿Sabe lo que hizo Saúl con los amalequitas? Dice la Escritura que se guardó lo mejor, que el pueblo se guardó lo mejor para entregárselo a Adonai, supuestamente. Incluso él no quiso matar al rey Agag, el rey de los amalequitas. Cuando nosotros queremos ser más buenos que Dios, a Dios no le agrada eso. A Dios no le gusta que nosotros querramos poner por encima lo que a nosotros nos parece de lo que ya está escrito y de la orden que Él mismo nos ha dado. En el 16:28 ahora vamos a profundizar en eso. Y dijo Moisés, en estos conocerán que Adonai me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que yo no las hice de mi propio corazón. Si como mueren todos los hombres, mueren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, mire cómo dice, al ser visitados. ¿Vieron cuando dice la gente, la muerte me visita? La misma expresión está utilizando aquí Moshe. El verso 29 cuando termina dice, Adonai no me ha enviado. Mas si Adonai hiciere una creación nueva, y la tierra abriere su boca, y los tragare a todos con sus cosas, y descendieren vivos al Sheol, entonces conocerán que estos hombres menospreciaron a Adonai. Hasta allí, hasta el verso 30. Y cuando leemos en el verso 28, Pablo utiliza una misma expresión. En esto conocerán que me ha enviado para que hiciese todas esas cosas y que no las hice de mi propio corazón. Eso dice Moisés. Mire cómo hay un lenguaje en la Torá para hablar. Pablo, Gálatas 1.1 dice así. Pablo en Gálatas 1.1 dice así. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres. No de hombres ni por hombres, sino por Yeshua HaMashiach y por Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos. ¿Cuál es el lenguaje que se está utilizando aquí? ¿Ustedes quieren conocer quién me envió a mí? No fue ningún hombre. Yo no sirvo a ningún hombre. No fui puesto aquí por un hombre natural. Aquí fuimos puestos por Dios. Y honramos a aquel que nos ha puesto aquí. Moisés y Pablo teniendo un paralelismo maravilloso de entender quién era el que los había levantado a ellos, los había capacitado para llevar adelante la obra del ministerio. Recordemos que la rebelión que se está llevando aquí adelante, la rebelión de Coraj con los suyos, tiene el mismo peso, nada más y nada menos, para el cielo, o sea, para el Eterno, que el adulterio
y que la idolatría. Decir rebelión es sinónimo de decir adulterio y de decir idolatría. El que es rebelde tiene el mismo peso que aquel que es idólatra y que aquel que es nada más y nada menos que un fornicario, que tiene problemas con el sexo, que tiene problemas con el adulterio. Es el mismo nivel. ¿Y qué le pasó a los rebeldes? La tierra se los tragó. ¿Qué cree que le va a pasar a los otros? ¿Qué cree que le va a pasar al idólatra y qué cree que le va a pasar al adúltero? Como le dijo el Eterno a Shaul, el pecado de rebelión es como el pecado de idolatría. Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22. Hacia ahí vamos, primer libro de Samuel. Acompáñenme con la lectura. 15, 22. ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca a lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa o la grosura de los carneros. El verso 23 es fundamental. La rebeldía es tan grande como la adivinación y la arrogancia como el pecado de idolatría. Y como tú has rechazado la palabra de Adonai, Él te ha rechazado ahora como rey. Hermanos, aquí lo que se está jugando Korah, y ahora lo vamos a trasladar a nuestras vidas. Y sé que hay muchos de ustedes que interpretan, y sé que hay muchos de ustedes que ya mastican, que ya no son bebés, y que van entendiendo que mucho de esto nosotros puede ser que al revisarnos lo tengamos dentro también. La idolatría, el adulterio, tiene el mismo peso nada más y nada menos que lo que está sucediendo aquí. Los rebeldes, los que se rebelan contra la palabra de Hashem. ¿Saben que un corazón rebelde se deja guiar y mover fácilmente por las emociones? Es una característica del rebelde. Dejarse mover por las emociones y desestimar la palabra del Eterno. ¿Por qué Shaul no mató a todos los amalequitas? ¿Por qué Shaul dejó vivo al rey? ¿Por qué Shaul trajo animales, aunque sean los mejores? De lo que le pertenecía a Amalek se los trajo para supuestamente adorar al Dios de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué fue más importante lo que él creyó y pensó que lo que el Eterno le había dicho? ¿Por qué muchas veces nosotros actuamos de esa manera? ¿Por qué ponemos por delante de la palabra de Hashem, ponemos nuestras emociones y sentimientos y no dejamos el actuar de Dios? A mí me gusta cuando la gente dice, yo le entrego mis hijos al Señor y el Señor sabe lo que tiene que hacer, y después andamos apañando a nuestros hijos cuando van nuestros hijos pecando. Vamos nosotros tirándole tierra al pecado para que no se le note, porque queremos tener la familia perfecta y la encapsulamos de tal manera que no queremos que nada se vea ni salga a la luz, para que la gente no diga, no hable, no haga. ¿Por qué nosotros actuamos de esa manera y no dejamos que la palabra de Hashem actúe por nosotros? ¿Qué es lo que va a prevalecer? ¿Lo que nosotros pensamos, creemos o lo que Hashem nos va enseñando? ¿Sabe que he tenido muchas de estas interpretaciones de cuando nosotros vamos predicando y enseñando? Y muchos le han dicho a sus hijos, no, porque el Roy me dijo que vos tal cosa. ¿Por qué usted interpreta como usted quiere la Escritura? ¿Por qué usted de algo que nosotros a veces decimos lo lleva para el terreno que a usted le conviene? Eso es deformar. Y cuando uno deforma, hemos visto al principio que uno está manipulando. A veces usted deforma la enseñanza para manipular a sus hijos. Y una manipulación nunca lo va a llevar por buen camino, ni a usted ni a sus hijos. Y nunca va a haber frutos, ni usted ni sus hijos, ni su familia. Pues la palabra es pura. La palabra es pura y dice la Escritura que el Ruach HaKodesh es el único que transforma la vida y los corazones. Ni yo, ni usted, ni nadie puede transformar a aquel que hoy no está entre nosotros o con nosotros y nos gustaría que esté. El que lo hace es el Ruach HaKodesh. El que va a llevar a convicción de pecado es el poder del Espíritu de Santidad. El que opera en nosotros, claro que sí.
Pero a veces tenemos una mala costumbre entre seres humanos. Y yo lo he visto mucho y a mí me gusta que me pase poco. Y si fuera por mí me hubiera gustado que no me pase nunca, pero ya me ha pasado. No, porque dijo el pastor que vos no pasa nada. ¿Cuándo dijo el pastor no pasa nada? Porque la Escritura no dice que no pasa nada. La Escritura dice que la tierra abrió su boca y se tragó a Coraj, a Datán y a Abirán y a los 250, y la tierra abrió su boca, se los tragó y se volvió a cerrar. Fue algo sobrenatural. Pasó, sucedió, les fue advertido, les fue dada la oportunidad de arrepentimiento, pero no se quisieron arrepentir. Cuando nosotros dejamos las cosas en manos de Dios de verdad, decimos, Señor Padre, yo te entrego esto, mire, yo contra esto no puedo, yo no sé cómo se hace, y aun cuando tu Escritura me enseña cómo hacerlo, la verdad es que soy un ser humano y soy débil, y mis emociones muchas veces me juegan una mala pasada, pero te lo entrego en tus manos. Y comenzamos a ver que Dios es el que está actuando, y comenzamos a dejar guiarnos por su palabra, siempre vamos a tener frutos de ello. Siempre vamos a tener recompensa. Siempre vamos a ver manifestado que el Eterno va a traer a nuestra familia, la va a acercar hacia Él. Aquellos que hoy están lejos, que los vemos por allá, pero nosotros no podemos, mis hermanos, tienen que sacarse usted de la cabeza, dejar de convivir con el pecado. Cuando estamos conviviendo con el pecado es sinónimo de ser cómplices de él. Y nosotros no estamos para ser cómplices del pecado. Nosotros tenemos que exponerlo al pecado, hacerle recapacitar a la persona. Hay una hermosa mitzvah que hay en el libro de Levítico, que podamos nosotros razonar con nuestros hermanos, para sacarlos del error. Razonar muchas veces significa justamente, hey, una zamarreada, hey, estás errando el camino, volvete. Hacé frutos dignos de arrepentimiento. Yo no puedo permanecer al lado tuyo, así no podemos, no hay compatibilidad entre la luz y las tinieblas. No hay compatibilidad en los hogares cuando la cosa está, no hay compatibilidad, hay que zamarrear la cuestión y hay que entregárselo al Eterno. Padre, obre con poder. Usted es el que sabe hacer estas cosas. Usted es el que cambia, el que renueva, el que transforma. Yo no podría hacerlo por mis propios medios. Se lo entrego a usted. Pero cuantito el nene se nos cayó, se nos hirió, se nos dice, y nosotros vamos a ir rápido. Espere, déjenlo un poquito más ahí. Déjenlo un poquito más, no porque no tengamos sentimientos. Déjenlo un poquito más porque tal vez es lo que necesita. Tal vez es lo que el Eterno les está haciendo pasar para que recapacite. Un corazón rebelde se deja guiar y mover fácilmente por las emociones y desestima la palabra del Eterno. Un corazón rebelde, dije, pero un corazón circuncidado por el Eterno combate sus emociones en pos de que la palabra de Hashem se cumpla. Aun cuando nosotros tenemos que reprimir nuestros sentimientos, lo hacemos. Le voy a dar un ejemplo. ¿A quién le gusta bendecir y orar por los enemigos? ¿A quién? ¿A quién le gusta? ¿Quién sería el primero de la fila que salte? Yo, pastor, oro todos los días por mis enemigos, aunque ellos me dicen el mal, en mí está el bien y yo como amo al Señor. Hey, seamos sinceros en esta parashá Koraj. La parashá de los rebeldes. A todos nos cuesta reprimir muchas veces ese tipo de emociones y de poder orar contra nuestros enemigos. De poder orar de verdad, de poder orar para que el Eterno los despierte y les dé una nueva oportunidad. ¿Sabe quién hizo eso? Moshe y Aarón oraron por Coré y por los suyos. Se tiraron sobre sus rostros, pidieron clemencia al Eterno, pidieron que les brinde una nueva oportunidad. Reprimieron sus sentimientos porque en ellos estaba nada más y nada menos que formado el carácter de Mashiach. Estaba formado el carácter de Mashiach. Por eso es que nosotros también debemos dejarnos circuncidar el corazón y no querer agradar a todo el mundo. Cuando nosotros queremos agradar a todo el mundo, nos acomodamos al sistema, nos acomodamos al mundo.
Y eso es lo que justamente Hashem no quiere de nosotros, que somos sus hijos. Hashem es quien nos hace tener gracia delante de los hombres cuando primero hallamos gracia delante de sus ojos. Cuando nosotros queremos quedar bien con todo el mundo, no estamos teniendo gracia para con los hombres. Primero tenemos que tener gracia para con el Eterno. Una vez que hallamos gracia para con el Eterno, después el Eterno hace que hallemos gracia con los hombres. Pero a veces nosotros hacemos las cosas al revés. No le decimos nada a nadie para que no se enoje, porque queremos quedar bien, no vaya a hacer cosa que se enoje, viste, ¿qué? Hey, ¿qué importa? Lo que importa es lo que el Eterno está diciendo. El Eterno sabe todas las cosas y nosotros no. Vámonos para Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5 hay algo muy precioso que quiero compartir con ustedes, justamente siguiendo esta temática, de que Mashiach sea formado en nuestras vidas. Gálatas capítulo 5, ya le comparto el versículo, mire. No sé por qué se me apagó la computadora. ¿Me alcanzás el cargador por las dudas? Sí, está la batería en rojo, raro. Gálatas, aquí estamos, ahí vamos llegando. Un segundito porque se me apagó la compu y tenía el texto allí puesto para compartir con ustedes. Aquí está cuando el Eterno habla acerca de tener el carácter formado. Bien, capítulo 4 de Gálatas, capítulo 4. Voy a leer primero desde el verso 13. Como bien saben, 4:13 de Gálatas, como bien saben, la primera vez que les prediqué el Evangelio fue debido a una enfermedad. Y aunque esta fue debido a una enfermedad, y aunque esta fue una prueba para ustedes, no me trataron con desprecio ni desdén. No me trataron con desprecio ni desdén. Al contrario, me recibieron como a un enviado de Dios, como si se tratara de Mashiach mismo. Pues bien, ¿qué pasó con todo ese entusiasmo? Me consta que de haberle sido posible se habrían sacado los ojos para dármelos, y ahora resulta que por decirle la verdad me he vuelto su enemigo. Mire lo que le estaba sucediendo a Pablo, y era Pablo, Los Gálatas se le habían dado vuelta, porque él les decía la verdad y ellos se sentían ofendidos. Mire la reacción de Pablo. ¿Cómo puede ser que eso esté sucediendo en ustedes? ¿Acaso decirle la verdad me convierte en sus enemigos? ¿Acaso el carácter de Mashiach no fue formado en ustedes? Por aquí sigue y continúa, ahora lo vamos a compartir juntos, donde expresamente sale ese texto. Sale ese texto donde dice aquí, verso 19, queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Mashiach sea formado en ustedes. Sufro dolores de parto hasta que Mashiach sea formado en ustedes. ¿Qué cree que siente todo pastor de su congregación cuando ve una oveja descarriada? ¿Qué cree usted que siente? ¿Qué cree que sintió Moisés? ¿Cómo actuó Moisés? ¿Cómo actuó Aarón? Ejemplo nos ha dejado a nosotros los líderes para entender cómo hay que actuar cuando una oveja se nos descarría. El otro día le compartí a alguien, le dije, mire, voy a dejar pasar 2 o 3 días para no actuar como un carnal, porque no somos personas carnales, somos seres espirituales. Y debemos actuar conforme al Espíritu. Si yo lo llamo ahora al hermano, no conviene ni para él ni para mí. Vamos a dejar pasar unos días para ver quién es el que tiene el carácter formado de Mashiach. Y cuando una persona razonamos juntos y la persona me dice, mire, yo sé que está mal, pero no voy a hacer nada para cambiarlo. Oiga, eso está difícil de escuchar, Tatán y Abirán dijeron, no subiremos, ya sabemos que puede que esté mal, pero nos conviene irnos con Coré porque con Coré nos va a ir mejor. Ey, tenga cuidado, razone. Entre en sí. Sea como el hijo pródigo que en un momento determinado el Eterno lo movió, lo hizo razonar y entrar en sí. ¿Cómo hizo el Eterno? El hijo pródigo estaba solo en un momento, pero hoy usted no está solo, hoy usted está oyendo esta palabra. Razone,
entre en sí, salga de ahí, salga del error, salga del error, salga del error. Muestre que el carácter de Mashiach está formado en usted. Muestre que no tiene ningún tipo de problema en decir me equivoqué, erré, me vuelvo de mis malos caminos, de fruto dignos de arrepentimiento. En este pueblo no se lo mira a nadie mal porque ha errado, se lo mira mal a aquel que errando no hace nada por cambiar. No al que erró y se rectifica de sus errores. A ese lo aplaudimos, con ese nos alegramos. Cuando tenemos que llorar, también lloramos con él, pero nos regocijamos cuando una oveja descarriada se vuelve. A ese abrazamos, a ese mimamos. Acá no se lo mira mal, acá no se le marca el error, no se le pone el dedo en la llaga. Acá se lo ayuda, acá se lo limpia, acá se lo corrige con amor, acá lo abrazamos, lo contenemos. Porque el carácter de Mashiach está formado en nuestras vidas y damos frutos de eso. Continúa hablando la Escritura, la preciosa Escritura. En Efesios capítulo 5, verso 21, usted también va a poder encontrar una hermosa alegoría que hace Pablo con respecto a someterse a las autoridades. Primero comienza hablando Pablo de someterse unos a otros por reverencia a Mashiach. Las esposas a sus propios esposos, como al Señor. Como al Señor. Porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Mashiach es cabeza y salvador de la iglesia, lo cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Mashiach, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas. Quiéranlas, valórenlas, respétenlas, mímenlas. Mimen a sus esposas, cuídenla, así como Mashiach amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Sabe que el orden jerárquico, someterse a una autoridad, cuando hablamos aquí, la Escritura dice que primero el hombre debe someterse y sujetarse a Mashiach? Todo hombre que se sujeta a Mashiach, la esposa se debe sujetar al hombre. Pero ¿qué pasa cuando un hombre no se sujeta a Mashiach? ¿Qué pasa cuando el hombre no es la cabeza de hogar? Porque uno es cabeza de hogar no por ser hombre, uno es cabeza de hogar cuando se sujeta a Mashiach. Si no, no es cabeza de hogar. Si no, no es sostén espiritual de esa comunidad que tiene ahí en su hogar. ¿Qué pasa cuando la mujer congrega y el hombre no? La mujer debe sujetarse a Mashiach, directamente a Mashiach. Yo conozco un caso, me tocó muy de cerca. No te dejo ir a la iglesia. Bueno, ¿por qué no me dejas ir a la iglesia? No, porque ahí te lavan la cabeza. Ah, te lavan la cabeza, ok. ¿Y si me quedo acá con vos, qué hacemos? No, te quedas ahí, yo me quedo mirando el partido. Y vos te quedas ahí, me tenés que saber mate a mí. Ah, sí. Sí, te tenés que someter a la Biblia. Dice que usted mire, una verdad, como Korah. Dice la Biblia que usted se tiene que someter a su esposo. Ah, pero ahí está deformando el versículo, porque el versículo dice que para que la esposa se someta al esposo, el esposo se debe someter a Mashiach. ¿Qué hay con usted? ¿Qué hay con usted? ¿Usted se somete a Mashiach? ¿Usted se somete a aquel que es la iglesia? ¿Aquel que es la cabeza de la iglesia? ¿Usted se somete a él? Está deformando la verdad. Por eso tenemos muchos conflictos en los matrimonios. Tenemos muchos conflictos en todo lugar donde haya creyente, hay conflictos en los matrimonios con respecto a este verso. Fíjese también Romanos capítulo 13, versículo 1, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, sométase toda persona, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces se supone que nosotros creyentes tenemos que hacerle caso a cualquier paparruchada que una autoridad puesta por Dios nos diga. En cualquier lugar, en cualquier país, cuánto más con todo esto que ha sucedido de la pandemia. Quédate en casa, ellos comen asado, quédate en casa y ellos se van de viaje, quédate en casa y se van a vacunar a otro país, quédate en casa y se pasean por todo el mundo diciendo que buscan vacuna, etcétera. Todo un cuento, todo es mentira. Mientras el pueblo cada vez está más hundido
en la pobreza, en la miseria, sin poder trabajar, los chicos en la ignorancia, sin poder ir a las escuelas. Pero si nosotros leyéramos la Escritura correctamente, la Escritura dice allí en ese texto: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. O sea, es decir, hay que someterse a una autoridad si actúa de parte de Dios, actúa conforme a Dios. Si no actúa conforme a Dios, ¿tendríamos que nosotros hacerle caso? Si no actúa conforme a las palabras de Dios, ¿nosotros deberíamos respetar esa autoridad? ¿Qué hay en su iglesia? Si hay un líder que no actúa conforme a la palabra de Dios, ¿usted se queda en ese lugar o se va a buscar otro lugar? Lo mismo pasa con las autoridades públicas. Si la autoridad no actúa conforme a las palabras de Hashem, nosotros no tenemos por qué someternos a ella. No tenemos por qué. Y de aquí no estoy levantando una revolución o una rebelión, por favor. Pero hay que saber discernir ese tipo de actitudes, muchas veces mafiosas. Para ir dándole un cierre a esto, me gusta mucho cuando el Eterno nos muestra a través de su preciosa palabra y todo lo que va sucediendo en Bemidbar, ahí en Números, en la rebelión de Coré, en la intención de Moisés de hacerlos recapacitar, en la intención de decirle: miren, el Kadosh, aquel que es santo, aquel que lo ha puesto el Eterno, ustedes se están rebelando directamente contra él. Cuando Moshe llama a Datán y a Abirán a reflexionar y ellos no quieren subir, bueno, entonces mire, ya no hay otra oportunidad para ustedes. Me gusta Judas capítulo 1. Quiero compartir con ustedes el Evangelio según Yehudá, Judas. Allí antes de Apocalipsis, digo capítulo 1 porque tiene un solo capítulo también. Mire lo que dice el versículo 4. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado inscriptos para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Yeshua, nuestro único soberano y Señor. Son estos los reshaim, los malvados, los impíos. Generalmente aparece esa expresión. En Números aparece esa expresión, los reshaim. ¿Qué son los reshaim? Los malvados o los impíos. Son aquellas personas que no entran en razón y se ganaron el juicio divino en vida. El juicio divino se lo ganaron estando en vida porque no quisieron entrar en razón. No quisieron salir del error, no quisieron salir de donde estaban. Se les dio todas las posibilidades, de todas las maneras posibles, y no se quisieron apartar del mal, sino que deliberadamente practicaban el pecado. Esos son los que la carta de Yehudá nos viene a enseñar, y vuelvo a repetir esto, dice: desde hace tiempo han estado señalados o inscritos para condenación. Los malvados, los impíos. Por eso la Escritura dice, según Moshe, según lo que dijo Moshe: si como cualquier hombre estos se van a morir, es que Dios a mí no me eligió. Ahora, si Dios hace algo que es sobrenatural, ustedes se van a dar cuenta. ¿Y qué fue eso sobrenatural? No solamente que la tierra se abra, eso habrá sido un evento extraordinario, sino que además de ellos caigan vivos al Sheol y con ellos todas sus pertenencias. Hayan caído vivos al Sheol y la tierra se cerró de nuevo y los dejó ahí enterrados para condenación. Eso fue un evento extraordinario, mis hermanos, que tendría que haber hecho recapacitar al ser humano, pero resulta que no. Al día siguiente, ya no 250 personas, sino que 14.700 también se quisieron pasar de la raya, queriendo entrar al Mishkan. Vaya a saber uno para qué, si para desmantelarlo, para prenderlo fuego, para robarse todo el oro que allí había. Pero resulta que la gloria de Hashem se presentó allí y los consumió a todos ellos. ¿Y saben por quién fue parada la mortandad, la plaga, el golpe, el toque de Adonai? Por dos personas que tenían el carácter de Dios formado en sus vidas, Moshe y Aarón. Moshe y Aarón pararon la mortandad porque Adonai decretó y dice: todos estos van a morir.
y ellos pararon la plaga, pararon la mortandad en medio del pueblo. Nosotros, mis hermanos, todavía el Eterno nos ha dado ciertas capacidades para también tal vez parar la mortandad en nuestro hogar, en nuestra familia, para que haya personas que puedan reconciliarse para con Él, interceder, luchar por ellos, conforme a todas las posibilidades que el Eterno nos ha dado, conforme a todos los beneficios que Hashem y ha delegado sobre nosotros su poder y su autoridad. Nosotros también tenemos esa capacidad de poder brindarles una palabra, de no dejársela pasar. Deje de dejarle pasar las cosas a sus hijos, para que no se ofendan, para que no se enojen, para que no se vayan, para que no. Deje de apañar el pecado muchas veces en nuestros seres queridos. No porque es papá, no, ¿qué le voy a decir a papá? ¿Qué le voy a decir a mamá? No porque es mamá. Deje. Si en usted está formado el carácter de Mashiach, el Eterno sabrá poner las palabras justas en su boca para que eso que usted está haciendo sea con amor genuino, puro y verdadero, y el Ruach HaKodesh se encargará de cambiar ese corazón y de transformarlo. Lo que está sucediendo aquí es extraordinario. Esta es una parashá maravillosa que está llena de enseñanzas para nuestras vidas. Y recordar que toda autoridad que fue puesta por Dios, que actúa conforme a la palabra de Dios, a esa nos podemos sujetar, no a otra. No a otra. Que hoy nos quede esta parashá grabada para nosotros, que podamos aprender y sacarle jugo mayor aún. El año pasado hemos hablado de cuando se abrió la tierra, de cómo fue la similitud cuando Satanás fue arrojado de los cielos, un montón de cosas maravillosas. Este año decidimos no tocar esos puntos, sino traer una enseñanza genuina para nuestras vidas. No se deje manipular, no se deje manipular. No manipule usted, no deforme la Escritura para traer ganado para su costal. No deforme la Escritura, no deforme las enseñanzas. No porque dijo el pastor que... Guarda cuando usted dice porque dijo el pastor que, porque va a poner palabras en mi boca que mi boca no dijeron. Cuidado. No deforme la Escritura porque conforme a ella nos enseña, usted estaría manipulando. Y el manipulador muchas veces se cree víctima, pero es un victimario. Es culpable, no víctima. Aprendamos de ella. La hermosa palabra de Hashem hoy nos ha... Creo que ha hablado contundentemente a todos nosotros, contundentemente de todo lo que ha sucedido aquí, de toda esta gente que pareciera no aprender, pero no se olvide, como hemos dicho y he hecho énfasis e hincapié la semana pasada, no se olvide que estos son nuestros antepasados y que tal vez muchos de estos genes estén metidos en nosotros y muchas de estas maneras de actuar estén metidas en nosotros. Y la Escritura viene para ayudarnos, para redarguirnos y para sacar a luz cosas que tal vez teníamos escondidas y no nos dábamos cuenta muchas veces. Así que con esto, mis hermanos, quiero saludarlos, quiero hacer una oración, quiero bendecirlos desde aquí, desde nuestro humilde lugar, porque Hashem nos ha delegado poder y autoridad para estar aquí en este lugar, enseñando su preciosa palabra. Padre, quiero darte gracias por todos y cada uno de mis hermanos, por todos aquellos que hoy estuvieron escuchando tu palabra, mi Rey, que tu palabra es fiel y es verdadera. Tu palabra es la que tiene el poder para cambiar, para renovar, para transformar, para sanar, mi Rey. Hoy, Padre, clamamos por todos aquellos que hoy están lejos de tu palabra. Clamamos por todos aquellos, Padre, que hoy están siendo rebeldes a tu palabra, mi Señor. Sabemos, Padre, que tu gracia no ha sido en vano para con nosotros, mi Rey, y conforme a lo que tú nos has enseñado, también queremos hacerlo para ellos, para con ellos. Señor mío, Dios mío, te pedimos que nuestras familias puedan ser acercadas. Aquellos que hoy están lejos, que te están negando, aquellos que están siendo rebeldes a tu llamado, a tu hermosa palabra, Padre, bríndales una oportunidad.
Padre, que tú eres aquel que eres lleno de piedad, que eres lento para la ira, que eres una persona, Señor mío, maravillosa, tardo para la ira, grande en misericordia. Mi Rey, ayúdalo, Señor mío, a recapacitar. Ayúdalo, Señor mío, a que entren en razón. Padre, que tu precioso Ruach HaKodesh toque sus mentes, Señor mío, y se despierten, que se den cuenta que hoy están cautivos, prisioneros de medias verdades, prisioneros de aquellos que deforman tu palabra, Padre, para llevarlos para su lugar, Señor mío. Aquellos que hoy son victimarios y se hacen las víctimas. Padre, tú sacas a la luz todas las cosas. Ayúdanos, Hashem. Ayúdanos, Señor mío, tú que estás reuniendo a las ovejas que hoy están dispersadas, a atraerlos hacia ti mismo, mi Señor. Ayúdanos, Señor mío. Tú nos has dado capacidad para ser reconciliadores para con aquellos que hoy están lejos, Señor mío. Por los méritos de Yeshua HaMashiach. Padre, hoy impartimos tu palabra. Tu palabra nos da fuerza, tu palabra, Señor mío, renueva, Señor, dentro de nosotros esa pasión, Señor, por aplicarla todos los días de nuestras vidas, por aplicarla, Señor, por practicar tu palabra. Padre, hoy confesamos tu palabra que dice, Yevarejeja, Adonai beishmereja, Yaer Adonai pana beleja bijuneka, Isa Hashem pana beleja, Beyasem leja shalom. Que el Eterno los bendiga, que el Eterno los proteja, que el Eterno alce su rostro hacia cada uno de ustedes y les dé de su gracia, que el Eterno vuelva su rostro hacia cada uno de ustedes y les conceda de su shalom, que sean bendecidos en todo lo que emprendan y prosperen, que el obrar de sus manos sea bendecido y prospere, que toda palabra que sale de la boca de Hashem y es puesta en nuestras bocas, la cual nunca va a volver vacía, Señor mío, sea eficaz en la vida de nuestros seres queridos. En este mes que hemos iniciado, Señor mío, tan solo hace 2 días, Padre, queremos cosechar, Señor mío, todos aquellos que hemos sembrado la buena palabra, mi Rey. Queremos cosechar, Señor mío, en abundancia, Padre, nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestro entorno más íntimo, aquellos que hoy se han alejado, aquellos que hoy están fríos, Padre, que tú los vuelvas a acercar en tu gran amor y piedad. Que no se sostengan en la rebeldía de su corazón, sino que a través de esta palabra, mi Rey, ellos puedan ser reconfortados, ellos puedan ser reconciliados, ellos puedan, Señor mío, ser despertados de sus mentes cautivadas por el Satán, en el nombre de tu Hijo Yeshua. Gracias, Señor. Amén y amén. Buena semana para todos. Shavua Tov, que el Eterno me los bendiga enormemente.